con el fin de mantener sustentada con la palabra de Dios a la iglesia y a un mundo que carece de fe y esperanza. El pastor Pablo Urbina continúa predicando la palabra de Dios con unción y con poder en medio de una pandemia mundial. Prepárese y reciba la palabra que puede cambiar su vida. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos vida y salud, por darnos fuerza. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra por estos medios. Gracias por cada uno de los que están allí, Señor, sintonizándonos a través del Facebook, a través del YouTube, de la radio. Gracias, Señor, porque sé que su gracia, su misericordia y su bondad son grandes en nuestras vidas y nos llena de misericordia cada mañana. Gracias por la vida de cada familia de la iglesia, por la vida de los niños, por la vida de cada matrimonio. Gracias por sostenerlos, Señor, por mantenerlos. Gracias por proveer lo necesario cada día y que no haga falta nada, Señor. Gracias por cada oyente, Señor, que nos extendemos a que nos escuchen en diferentes partes de este país, como también, Señor, de diferentes partes del mundo. Gracias, mi Señor amado. Usa a tu siervo en este día como un instrumento para la gloria de tu nombre, y que esta palabra, Dios mío, lleve a cumplir el propósito por el cual es enviada y es predicada. En el nombre de Jesús, tome control de nuestras mentes, corazones, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Y usa a tu siervo para llevar este mensaje, esta palabra. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús liberamos los aires por el poder de tu palabra y declaramos que hay liberación, que hay sanidad, que hay fortaleza, hay revelación a través de tu palabra. Gracias, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tomar control también de los medios, de los equipos y de todo lo que estamos usando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La honra y la gloria son para usted. Gracias, Señor. Amén y amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Ayer comenzábamos un tema precioso que hoy vamos a dar continuidad, y es que estamos hablando de la guerra espiritual. Hoy hablamos de la guerra espiritual en la parte 2, así que vamos a estar de esta manera siendo ministrados y bendecidos, y no dudamos que Dios se va a estar glorificando en una forma maravillosa y especial. Hay que entender que cuando hablamos de la guerra espiritual estamos hablando de un conflicto. Estamos hablando de confrontamientos. Esa era la primera parte que predicamos ayer, ¿verdad? Lo que fue la confrontación espiritual. Eso lo estábamos hablando ayer y quiero que lo tengamos en claro, que cuando usted decide hacer guerra espiritual, está haciendo una confrontación. Ahora, confrontar a alguien es alborotar, es atenerse a que cuando va a confrontar a alguien, a quien va a confrontar puede ser que esté preparado para hacerle daño. La confrontación no es simplemente decir, bueno, yo me enfrento al diablo, porque hay gente que dice así, y la verdad es que no es jugando. Si usted se va a confrontar, tiene que verdaderamente saber lo que hace. No tome las cosas a la ligera. Me recuerdo una vez una hermana
¿verdad? Nosotros estábamos siendo llevados, hubo un tiempo que muy seguido nos llevaban a orar por endemoniados que aparecían y muy seguido nos llevaban a orar y Dios se glorificaba y los liberaba. Y me acuerdo una vez una hermana de la iglesia, alguien le dijo que tenía un muchacho endemoniado. Entonces, ella se adelantó, no le dijo al pastor, no nos dijo en este caso, sino que dijo ella, bueno, se fue y dijo, yo puedo orar por ese endemoniado. Y lo que sucedió es que el demonio que tenía el muchacho se le pasó a ella. Y después me vinieron a llevar a mí porque estaba peor la situación ahora para poder liberarla a ella. Entonces, cuando usted va a confrontar una situación, cuando hay un endemoniado, no es fácil que llegue usted y comience usted a decir, Padre, te pido que bendigas a este hombre. No, es otro tipo de oración ya cuando usted va a confrontar esta liberación. Entonces, tenemos primero que saber que tiene que haber una confrontación. Ahora, dentro de todo esto, hablábamos ayer que vamos a prepararnos en oración, en ayuno y en estudio de la palabra. Ahora pasamos al punto 2, y es que tenemos que saber que la guerra espiritual es una guerra en la que somos vencedores. Usted tiene que saber esto. Somos vencedores. Tenemos que estar seguros que somos vencedores. No se puede dudar cuando usted se va a enfrentar al enemigo. Es como cuando usted va a hacer un trámite de algo, ¿verdad? Y comienza a titubear y a dudar de lo que se espera que usted vaya preparado y listo. Entonces, cuando usted va a orar, a hacer guerra espiritual, usted tiene que saber y estar seguro de que Dios mismo, bendito sea el Señor, ya ganó la batalla, pero que ahora nosotros vamos a saber qué hacer para hacer efectiva esa victoria que Jesús ya hizo por nosotros. Los cristianos debemos de tener claro que libramos una guerra espiritual en la cual Satanás ya fue vencido por la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, no es por la fuerza ni la capacidad de nosotros. Por eso dije yo en el mensaje ayer, posiblemente alguien diga, no, es que yo estoy ayunando, yo he orado, yo he ayunado, pero no es por lo de no es por nosotros, simplemente. El ayuno, la oración es personal. Pero ahora ya para la liberación, simplemente no va a ser liberado por nosotros, sino porque ya el Señor dio esa victoria. Dios ya nos dio la victoria. Ahora, ¿qué dice Colosenses 2:15? Dice la palabra del Señor aquí, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Satanás sabe que está vencido, pero también sabe que la persona que está frente a él diciéndole que está vencido, esa persona tiene que ser una persona que realmente tiene la autoridad para decirle a él que ya Cristo ya lo venció. Entonces, con autoridad, porque no cualquiera puede usar un nombre, ¿verdad? Puede ser de que alguien use un nombre y lo use sin autoridad o no tenga autoridad para usar ese nombre. Yo me recuerdo una vez un muchacho, ¿verdad? Que iba a la iglesia y de repente fue con alguien, con un hermano, ¿verdad? Esto yo no lo supe hasta después que fue a quitar prestadas unas cosas. Y cuando yo me acuerdo que como al año que vi a este hermano, era un hermano de negocios, y yo le dije, hermano, ¿cómo ha estado? Yo con toda alegría me dijo, bien, bien, me dice, ¿y usted bien? Me dice, mire, yo por pena no le he dicho que cuando me va a entregar los equipos que le presté,
todas aquellas cosas, le digo, ¿cuáles equipos, hermano? Y me comenzó a decir, él era de otra iglesia. Le digo, no, hermano, yo nunca le he quitado equipo. Dice, vino un muchacho que enviado por usted, que me dijo que usted lo mandaba. Y yo, como yo sé que usted es una persona cabal, le dije, no, yo no lo he quitado. Entonces ese muchacho se desapareció, vendió sus equipos y a ver qué hizo con ellos. Usó mi nombre. Entonces, cuando usted va a usar el nombre de Jesús tiene que tener la autorización de usar ese nombre cuando va a pelear o a batallar contra el diablo, porque si no, él sabe bien que usted es falso o que usted es verdadero. Entonces, por eso dije ayer, tiene que haber una intimidad con Dios, tiene que haber sinceridad, tiene que estar nuestro corazón libre para que el diablo no aparezca acusándonos. La guerra espiritual es la confrontación del cristiano a los poderes espirituales bajo la autoridad de Jesucristo que nos estamos confrontando. La guerra espiritual es un medio por el cual la iglesia recupera el terreno ganado por Satanás, aquel terreno que Satanás ha ganado, que nos ha quitado. Ahora, a través de la guerra espiritual se puede retomar. Como dije, puede ser esa batalla que tiene usted con la familia, que el enemigo ha tomado posesión, ha agarrado, se ha metido ya la fornicación, ya se metió el adulterio, ya se metió la droga, ya se metió el alcoholismo, ya se metió la pornografía, ya se metió cuánta suciedad del diablo a la casa suya, ya se metieron a sus hijos, ya se metió a cuántos, a veces hasta al marido, ya se metió a la esposa y el diablo ha tomado posesión y eso no es fácil poderlo sacar de allí una vez que se ha metido, porque si hay alguien conchudo, si hay alguien que no sale a la buena, es el diablo. Hay que entonces hacer guerra espiritual, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Si ya una familia ha sido contagiada, ya una familia ha sido penetrada, una familia ya está bajo esa influencia. Por eso el apóstol Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Eso le dijo a la iglesia, no le den lugar, porque si le da lugar, entra. Yo he dicho en la iglesia y nosotros tenemos que estar seguros, y los miembros saben que yo soy firme en esto que digo. No podemos permitir nosotros que ingrese a nuestra iglesia el pecado. Si somos una familia santa, si somos una familia de Dios, una familia que está perseverando y sirviendo a Cristo, de repente el enemigo va a entrar a través de alguien. Puede ser de un hijo, de una hija, puede ser de un hermano, de un primo, de un tío que vive ahí en la casa. Entonces, de repente entró. Hay hogares cristianos que se llaman cristianos y facilito la hija tiene su novio y viene a dormir con él a la casa, o tiene su novia el muchacho y viene a dormir con ella a la casa, y los hermanos son cristianos, sirven en la iglesia, pero no han visto que le están dando lugar al diablo, donde en su casa se está practicando la fornicación. Entonces es allí donde tenemos que ser firmes, porque este no es un juego, hermano. Esto no es un juego, esto no es un cuento que les estoy contando. Es algo real, que se le mete el diablo allí y ahí lo tiene adentro. Y usted está orando, usted está clamando, usted está de rodillas, usted está ayunando. Pero el diablo tranquilo, sentado en su comedor, sentado en su cama, sentado en su sofá, viendo la misma televisión suya. Entonces, esto está duro y por eso estamos hablando que hay que ganar esta guerra, pero para ganarla no tenemos que dar lugar a que el enemigo entre y se posesione, porque si no desde adentro lo va a atacar a usted. ¿Y quiénes son los que más nos atacan? Muchas veces son los de adentro. Lo mismo en las congregaciones, en la iglesia. Las iglesias que uno no tiene, decir, ni siquiera se ha dado cuenta de repente que alguien está practicando pecado.
y no se ha sincerado, no se ha liberado y está ministrando en las congregaciones, está tocando un instrumento, está cantando, está predicando y está enseñando y el diablo se está burlando. Por eso hay que orar siempre, Señor, pedirle saque a luz el pecado. Yo le digo a los hermanos, cualquier pecado que en la iglesia surja oculto en alguien, Dios lo va a sacar a la luz, porque yo estoy orando día con día, Señor, no quiero pecados ocultos, porque estamos librando una guerra espiritual y se pelea en santidad, se pelea esa guerra de rodillas, pero en santidad. No puede estar practicando el pecado. Usted debe de buscar la manera de arreglar su situación si está en pecado, si está en fornicación, si está en adulterio o si está en algún pecado oculto como la pornografía, otros tipos de pecados o tiene resentimiento. Trate de arreglar esto para que pueda después pelear la guerra espiritual, porque si no, en vano va a estar peleando. Primero hay que arreglar nuestra vida. La guerra espiritual permite que caiga la venda que le impide, oiga bien, a las personas de conocer a Jesucristo. Es decir, cuando hacemos guerra, el Señor libera la mente, despeja la mente. Yo les decía el otro día, fui el primero de que aceptó a Jesucristo. De mi familia que son cantidades, hablando de entre primos, hermanos, primos, tíos, etcétera, primos segundos. Pero, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Mis oraciones, mis intercesiones, y Dios está quitándole la venda cada día. Hasta aquí, las tías que han fallecido, mis tías se han ido con Cristo. Desde que yo acepté a Cristo, la primera que falleció después de aceptar a Cristo fue mi abuelita y murió alabando al Señor. Y así sucesivamente, después fueron muriendo los demás, incluyendo mi madre, y también murió alabando al Señor. Y así cada uno. Eso se llama ganar la batalla, la guerra espiritual, intercediendo para que Dios quite la venda de los ojos. Segunda de Corintios 4, versículo 3 y versículo 4, leemos estos dos versículos, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo los tiene entenebrecidos, por eso le contradicen, por eso no quieren ir a la iglesia, por eso se ponen bien rebeldes, que no quieren nada de Dios, porque el diablo ha puesto allí en el entendimiento y los tiene enceguecidos. Pero cuando usted está doblando rodillas y clamando, es cuando hay victoria en nuestro Señor Jesucristo. El creyente no puede eludir su compromiso de confrontar al mundo espiritual de maldad. Es decir, no puede decir hacerse como dicen de la vista gorda. Eso no existe. ¿Cómo no? ¿Cómo que no existe? Sí existe. Sí existe. Pero usted tiene que estar preparado para tener victoria sobre todas estas situaciones. Jeremías 1:10 dice la palabra del Señor: mas mira, dice Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le ha dado autoridad a ese hombre para que pueda hacer todo esto. La guerra espiritual permite rescatar a las personas de las garras de Satanás. La guerra espiritual nos permite desbaratar los planes de Satanás en el mundo, desbaratarlos y hacerlos pedazos. En el nombre de Jesús, yo sé que se desvanecen, porque el poder de Jesucristo es mayor que cualquier poder diabólico que alguien pueda tener. Hay algo
que yo le voy a decir y no le voy a mencionar el lugar por los que me están viendo en otro lado. Pero nosotros, haciendo la obra del Señor en una comunidad, estábamos allí y me recuerdo que llegamos a vivir a una casa y solo al cruzar la calle, pues había otra casa y yo no conocía a la gente allí, pero ¿sabe qué? Después nosotros comenzamos a recibir tantos ataques de opresiones, ataques del diablo, y la cosa es que al final yo descubro que en esa otra casa había una bruja y practicaba la brujería, a consultas y todo eso lo hacía. Entonces cuando supimos eso, comenzamos a darnos cuenta de que eran los ataques fuertes porque ella sabía que nosotros éramos pastores y comenzamos la guerra espiritual, Señor, a interceder. Declaramos, Dios mío, que esa casa, todo ese trabajo se desbarata, se viene abajo, a interceder, a orar. Y lamentamos después lo que sucedió porque se desbarató todo aquel reino que tenía esa persona y se disparó corriendo por las calles desnuda, se enloqueció, se volvió loca y salió corriendo de manera tal que costó que la encontraran por los montes. Es bien duro lo que le digo, que hay que confrontar. A veces uno no quiere que sucedan esas cosas así porque no quiere uno que le pase nada a la persona, al individuo, pero hay cosas terribles. Yo le digo, en el tiempo que íbamos a orar muy seguidos por endemoniados, no solo por una ocasión, nosotros vivíamos solo los dos con mi esposa y sucede de que teníamos un ventilador que lo poníamos allá, era un ventilador que estaba en el piso de los grandes y ese ventilador no solo por una vez fue agarrado y levantado y lanzado sobre nosotros sin haber una persona más. Agarrar objetos y lanzárnoslos a nosotros sin haber una persona más. Cosas que se pueden ver nada más en la televisión. Pero yo le digo una cosa, es cuando usted confronta y hace guerra espiritual, se va a alborotar el gallinero por ahí, se va a alborotar los espíritus. Jesús dijo, yo no he traído paz a los hogares, yo traje espada. ¿Por qué dijo eso? No es para que viniéramos a pelear, sino que cuando alguien decide confrontar allí lo que está sucediendo, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Se le va a alborotar todo. Por eso es que hay pastores que no declaran pecado en la iglesia, no predican sobre el pecado, sobre santidad, para que no se le alboroten y se le vayan a ir a otro lado. No, pero nosotros tenemos que predicar siempre la palabra del Señor. Eso es así. Eso es así. Entonces, tenemos que saber que la guerra espiritual nos permite desbaratar los planes del diablo. Juan capítulo 10, en el versículo 10 es un versículo conocido que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo vino a destruir, a desbaratar, pero yo vengo en el nombre de Jesús para desbaratar la obra de Él, para hacerla pedazos por el poder de Jesucristo. Usted tiene que levantarse poderosamente. Si el diablo ha querido destruir sus hijos, su matrimonio, su finanza, usted levántese en el poder de Jesucristo y confróntelo y declárele que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, no derrota, no desgracia, no miseria, no nada de lo que tenga que ver con las pérdidas, sino vino para que seamos bendecidos, fortalecidos, liberados y triunfadores. Oh, gloria a Dios. Tercer punto. Hay una pregunta en este punto. ¿Dónde se libran las grandes batallas por nuestra alma? ¿Dónde? ¿En qué lugar se libran las grandes batallas? Y aquí vamos a entrar en detalles. Y le voy a decir que uno de los lugares donde se libran es en la mente. La mente es un campo de batalla sobre el cual quiere tener dominio Satanás. La mente. Por ahí empieza. Por eso es que algo negativo y ya de allí, y si usted le hace caso, porque mire, cuando usted tiene un proyecto, por ejemplo, lo primero que se presenta es lo negativo.
Y la persona que se inclina solo a lo negativo está seguro que no va a alcanzar ese proyecto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber las cosas negativas. Entonces negatividad siempre va a haber, y es más, son más las cosas negativas que se pueden ver. Cuando alguien es negativo, lo positivo no lo alcanza a mirar, no, solo lo negativo. Allí comienza la grande batalla, allí comienza la pobreza en la mente, allí comienza el aislamiento, allí comienza la depresión, allí comienza la ansiedad, allí comienza todo lo que a usted le va a dañar, comienza en la mente. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde? Si somos pobres. Y comienza, mire, yo puedo registrarle en la Biblia muchos casos, pero entre ellos está Gedeón, por ejemplo. Ustedes se recuerdan cuando el ángel se le presentó, cuando Gedeón era un muchacho y le dijo: joven, esforzado y valiente, ve con estas tus fuerzas y salvarás a tu pueblo de su pecado. Y él dijo: pero ¿cómo es posible que yo, siendo el menor, siendo de una familia pobre, ¿cómo es posible? Dios tuvo que sacarle de la mentalidad todas esas cosas, porque se le mete tanto que no se puede alcanzar y no podemos lograr nada, no podemos conquistar nada, porque el diablo ha ganado terreno en la mente. Y entonces vamos a vivir siempre atados y esclavizados. Algo que yo le digo a los hermanos es: hermano, si usted trabaja para esto, luche, porque usted mañana puede ser el dueño de ese negocio. O sea, no toda la vida, ¿verdad? Alguien me llamó la vez pasada y dice: mira, yo quiero que un primo, yo quiero que me ayudes para irme de este país. Y le digo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que ya donde estaba trabajando ya no va a haber trabajo y aquí no se halla nada. Entonces, mire, la gente, me ha tocado hablar con gente, le digo: si usted está en Estados Unidos, si lo corrieron de ese restaurante, pues hay otro restaurante. Si lo sacaron de esa fábrica, hay otra fábrica. Si ya no puede trabajar de conducir ese vehículo, hay otra empresa o hay otro vehículo. Pero usted tiene que salir de ahí, de ese encierro. Hay quien dice: si a mí me sacan de aquí, ¿qué voy a hacer? Me muero de hambre. Eso quiere decir que usted ya es esclavo y es codependiente de ese patrón, de esa empresa o de ese negocio. Que el Señor reprenda al diablo. Si se cierra una puerta, otra puerta mayor se abrirá. Si usted cree en Jesucristo, porque Jesús ha ganado la victoria por usted. Oh, gloria a Dios. Satanás puede disfrazar su accionar envidiándonos, ¿verdad? Pensamientos en los que nos pueda confundir, diciendo que es Dios y es Él. Por eso tenemos que ser espirituales. Puede ser que dice: no, es que Dios me habló, y puede ser que no fue Dios. Dios no le va a usted a traer conflicto. ¿Cómo va a comprobar usted que es Dios? Es que lo que Dios le da es conforme a lo que ya está escrito. Porque aquí hay bastante confusión, y no me malentienda, pero hay gente que anda buscando quien le diga algo. Quien le diga algo. Y yo he discutido este tema con varios hermanos, y hay quien me ha dicho: pero usted no cree en la profecía. ¿Cómo no? Pero yo, ¿para qué voy a andar buscando profecías si ya está todo escrito? Lo que Dios quiere de mí, lo que Dios me dice que yo haga, ya está escrito en la palabra, ya está escrito allí. El que anda buscando que Dios le habla a través de profetas es porque no lee la Biblia, es porque no escudriña la Biblia, la palabra de Dios. Juan 5:39, hay una palabra allí que el Señor claramente le dice a la gente, al lector: escudriñad, le dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñela, allí va a ver. No necesito yo que me diga un profeta: dice el Señor que tú eres santo, si yo ya soy santo. Dice el Señor que tú eres mi siervo, si yo ya sé. Dice el Señor que dejes de pecar, si yo ya sé que debo dejar de pecar. Entonces,
Aquí está escrito en la palabra. No es que no crea en las profecías, pero a veces el diablo se mete porque hay quien anda buscando oír, anda queriendo oír, así como Saúl queriendo oír lo que quiere oír. Y se tuvo que ir a una pitonisa, se tuvo que ir a una bruja, a una medium, para que hiciera venir el espíritu de Samuel. Oiga bien, en eso hay discusión bastante porque hay quien dice claramente allí, aparentemente Dios lo preparó todo, pero eso era lo que quería oír. Este hombre quería oír al profeta y al profeta le hizo venir la bruja, pero él no era el profeta. Déjeme decirle eso, no era en sí, era el profeta que le hizo venir la bruja, pero la verdad es que no fue Dios en sí, sino el diablo mismo. El diablo mismo tuvo que tomar acción en esto. Hay gente, por ejemplo, que dice que quiere hablar con su hija que murió. Quiere hablar con su hijo que murió. O quiere hablar con su mamá que murió. O con su marido que murió. Y está insistiendo tanto y cuando acuerda, oye la voz de su hijo, de su hija o de su marido o lo puede ver. Pero óigame, mi amado hermano, si usted me oye, no me importa si está o no está de acuerdo conmigo. El que se muere se va hacia arriba. El diablo es mentiroso y toma posesión, se personifica de ese ser que usted quiere mirar y se lo trae a usted. Usted tiene que creer en la palabra del Señor. El que se muere se va. El que se muere se despide, ya no tiene más relación con los vivos. Pero si usted insiste en querer hablar con su papá va a venir donde usted, pero ese no es su papá. Ese es un demonio disfrazado de su papá para poderle traer a usted una palabra que usted quiere oír. Está duro esto que estoy diciendo, pero la guerra espiritual tenemos que entender bien todo. No tenemos nosotros que decir, hoy ya no hay un profeta universal. El profeta universal es el Espíritu Santo. Todos nosotros predicamos la palabra del Señor. En el tiempo pasado había un profeta universal. Entonces, tenga cuidado lo que oye aquí, lo que oye. Una hermana la vez pasada salió diciendo, el Señor me dice que el Señor me habló a través de la profetisa que yo debo de cambiar de marido. Me tiene uno joven, uno mejor, uno más fuerte, más saludable. ¿Y sabe qué? Bien, a los dillitas ya andaba con hasta le puso baby, mi bebé le decía, porque estaba tan jovencito. Entonces usted cree, ese es el diablo. No se deje engañar. Si usted tiene su marido, puede ser ciego, puede ser sordo, puede ser mudo, puede estar paralítico, en coma o vegetal, como sea. Pero si no se ha muerto, ese sigue siendo su esposo y su marido. Nunca le va a decir Dios, te voy a dar uno que esté sano. Porque hay mujeres que les habla el profeta, la profecía le dije, abandone ese viejo que está cargado de cosas, de mañas. No, ese viejo mañoso es el viejo suyo. Eso dice la palabra, la Biblia. Usted quiere oír otra cosa de mí, pero lamentablemente no. Ese es el marido suyo. Entonces no va a venir allí un profeta a decirle, oh, dice el santo que te va a cambiar ese hombre. Sí, que lo cambie, pero de forma de ser. No es que se lo va a cambiar por otro. Entonces hay que entender bien a la palabra cómo es que está el asunto. Entonces está terrible esto, hermano. La guerra espiritual es tremendo eso. Entonces, Satanás puede disfrazarse su accionar enviándonos pensamientos en los que confundamos la carne con la voz de Dios. Enviándonos personas que parecen santas y no son santas. Mire qué terrible esto, está tremendo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14 y verso 15. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe o no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme
a sus obras. Tiene que tener cuidado. Este mundo es oscuro, hermano. Ahora anda bastante gente dejando las iglesias donde se predica la palabra santa, donde se predica la Biblia, la santidad, a donde se reprende la fornicación y el adulterio, donde se reprende la carnalidad, la mundanalidad. Pero muchos creyentes que quieren vivir como mundanos ahora andan buscando esas iglesias a donde no les dicen nada. Pues vayan para allá y ustedes verán el final. Ahorita la pueden gozar, ahorita la pueden disfrutar, pero el día que la trompeta suene, si usted no está viviendo en santidad, no va a poder levantarse. Así sea un buen ofrendador, un buen diezmador, un buen servidor y que haya sido un buen ministro, si no vive en santidad, no se va a poder levantar. Está tremendo esto, porque el enemigo está usando, y la mayoría de los cultos ya no son cultos, hoy son show. Ya hay que hacer un show, porque hay que llamar la atención, ¿verdad?, de todos para ver quién hace el mejor show. Hay que hacer un show. Entonces ya no es culto a Dios, sino es un show. Las iglesias incluso mismo ya les están quitando el nombre cristiano. Mire cómo se ha criticado, porque los demócratas han querido en este país eliminar ciertos íconos religiosos que son parte de la historia, ¿verdad? Como la escritura que hay en el billete, ¿verdad? En Dios confiamos y cosas así. Han querido eliminarlas. Pero no solo los demócratas, sino también hay creyentes que ya están eliminando los símbolos religiosos para que sus centros, para que sus iglesias no parezcan iglesia. Óigame esto. Ya no parezca iglesia, ya no tienen estructura de iglesia, ya no tienen ningún símbolo de iglesia. Es más, hasta el nombre se lo han quitado ya. Ya no mencionan el nombre de iglesia tal, iglesia Fuente de Vida, iglesia Jerusalén, iglesia La Paz de Cristo, que eso es en lo que nos crecimos. Ahora no, de repente usted ve un nombre que no parece que es iglesia. No parece que es iglesia ni el nombre. La estructura peor. Y si se mete allí, no sabe a dónde está. Que el Señor reprenda al diablo. Si usted quería oír una palabra de santidad, esta es la palabra. Busque de Dios. No trate de estar donde realmente lo toleran. Trate de estar donde se predica el evangelio, la palabra de Dios. Porque el diablo está disfrazado para quererse llevar cantidad de gente. Sí, la juventud que no quiere nada de Dios ahora, ya solamente le resta imitar al mundo y van a caer en garras de Satanás. Un cristiano, si no es fiel y permanece agarrado de la mano de Jesucristo, puede fluctuar espiritualmente y estar hoy animado y mañana depresivo. ¿Por qué? Porque no se ha afirmado en la palabra. Usted afírmese en la palabra y diga: yo voy a reprender todo eso del diablo, porque yo tengo que vivir firme, tengo que vivir constante, tengo que ser perseverante, tengo que vivir en santidad, aunque yo quiera o no quiera. Porque es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Entonces, en la mente del cristiano, nuestro adversario espiritual puede sembrar pensamientos de derrota. Oiga bien, puede sembrarlo eso, que Dios lo ha dejado solo, o que jamás logrará crecer espiritualmente, o no va a poder alcanzar nada como persona. Si estamos así, de esta manera, creyendo en la mente, sí, de seguro que Satanás va a ganar la victoria. Pero no, usted tiene que tener la mente de Cristo. Voy a concluir el último punto, porque tengo más puntos, pero por hoy. Pues estamos hablando de la guerra espiritual, la parte 2.
quiero que usted sepa, en cuarto lugar, que tenemos una batalla constante. No es, ¿verdad? Solo fue el lunes. No, también es el martes, el miércoles, jueves, el viernes, sábado, domingo. Todos los días somos cristianos. No solo el domingo que vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Y ya ese único día voy a andar vestido decente, ¿verdad? Porque este es el día del Señor, ¿verdad? Saco los mejores vestidos, los vestidos decentes. Pero el resto de la semana como mundana en la calle, ¿verdad? Como mundana. Pastor le dijo, no quiero que venga allí con esos escotes muy abiertos, ¿ok? Se pone hasta el cuello para que no le digan nada, pero el resto de la semana enseña todo. Entonces, eso no es de cristiano. La batalla es constante. No es un día nada más, es diario, es diario, es diario. A donde usted vaya, tiene que dar a conocer a través de su testimonio que usted es un hijo, una hija de Dios. Y no darle lugar al diablo por ningún lado. No darle lugar. Porque si esto hacemos, hermano, ¿a mí de qué me serviría respetar a todas las hermanas y que vean que tienen un pastor santo, pero allá cuando nadie me ve a las mundanas descuidadito le estoy echando mi piropo? ¿De qué serviría entonces? No. Que el Señor reprenda al diablo. Uno tiene que ser totalmente limpio. Estaba una vez en un taller y a esta persona, al mecánico, yo le estaba hablando de Jesucristo. Y él me decía, mire, pastor, lo que pasa es que es difícil para mí, yo tengo mi debilidad. Y en eso que estamos hablando va pasando una mujer medio semidesnuda por ahí, pasando. Y él se queda viéndola, hasta la despidió, hasta casi a la media cuadra, ya la dejó de mirar. Y yo parado ahí, cuando ya ni la alcanzaba a ver, ya me dijo, mire, ¿qué le parece? Mire, es que usted me dijo, y bien que sabía leer, usted es como José. Me dijo que José se le corría a las mujeres. Pero yo no, me dijo, yo soy como Salomón. Entonces, mire cómo es la gente. Y le busca y le acomoda la Biblia. Pero no se olviden que hay un enemigo, hay un maligno, que ese dice, lo tengo agarrado. Vaya de rodillas y pelee la guerra, pero peléela en santidad. Límpiese usted mismo, primero, para que después interceda por los otros que están atados. Jesucristo dijo, primero saca la viga de tu ojo, para que después puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero, pelee la batalla para usted y gánela. Primero gánela y luego peléela por los demás. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. También les invito a que descarguen la aplicación de nuestra iglesia ya disponible en Android y Apple. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.